Hola a todos y bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias inventadas para todos mis bros. Mi nombre es Pedro y hoy les voy a contar lo que me pasó con mi hermanastra hace años atrás. Melody estaba de vacaciones y decidió pasarlas en la casa de mi papá. Ella era la hija de la tercera esposa de mi papá. Su matrimonio ya se había acabado, pero Melody y yo nos habíamos hecho muy amigos. Y aunque ya no éramos hermanastros, seguíamos en contacto incluso después de que ella y su mamá se habían mudado a Europa. La semana pasada regresaron a la ciudad y me preguntó si podía pasar unos días en la casa. Aprovechamos para ponernos al día mientras ella me contaba todas sus experiencias en Europa. Ella siempre fue muy elocuente, podía pasar horas y horas hablando de lo que le gustaba, además de que por supuesto era muy linda. Aunque ya no estábamos emparentados, yo la respetaba mucho y me era imposible verla con ojos que no fueran de hermano, y yo creo que ella sentía lo mismo hacia mí. Le conté que estaba un poco preocupado, pues mi papá estaba por casarse de nuevo y me había pedido que bailara en su boda, y yo no sabía bailar, así que ella amablemente se ofreció a enseñarme unos trucos para la boda. Comenzamos el entrenamiento y ella siguió contándome de sus aventuras en Europa. Me contó que un día se escapó a la playa y caminó durante horas por la orilla recogiendo piedrecillas con la intención de coleccionarlas, pero que desistió de la idea cuando se dio cuenta que no llevaba nada para cargarlas. También me contó que perdió todo un día cuando se quedó accidentada en la carretera y no sabía a quién llamar. Por suerte, un peatón, que resultó ser un mecánico, le ayudó y ahora tiene otro amigo. Mientras seguían las clases de baile, me preguntó que cuándo sería la boda de mi papá y en dónde. Yo inocentemente le conté sin imaginar nada malo. De pronto Giselle y yo nos separamos y ella me dijo que yo era un caso perdido, que no podía enseñarme a bailar en tan poco tiempo. Y aunque le supliqué e incluso me ofrecí a pagarle por su tiempo, ella me rechazó inexplicablemente. Después de mucho insistir, ella por fin me confesó la razón de su visita. Hace unas semanas mi mamá se enteró que tu papá se volvería a casar, me dice. Me contó que su mamá no ha podido superar a mi papá, que incluso habían viajado a Europa para intentarlo pero sin éxito. Cuando Olga, que era mi antigua madrastra, se enteró de la boda de mi papá, decidió volver para tratar de impedirla. Yo atónito le pregunté cuál era el plan de su mamá y ella me respondió que solo necesitaba saber el lugar y la fecha para llevar a cabo su plan y que yo de tonto ya le había dado esa información. Le dije que no había necesidad de engañarme, que la nueva novia de mi papá era una cazadora de fortunas y que yo también estaba buscando la manera de evitar la boda, que juntos podíamos idear un plan para sabotear la relación. Le conté que mi próxima madrastra le estaba metiendo ideas a mi papá y que me habían dado un ultimátum de que buscara dónde vivir porque yo estaba muy viejo para que me mantuviera, aunque solo tengo 29 años. Finalmente mi papá se casó, yo me mudé con mi mamá y Melody comenzó en la universidad y le va muy bien. Ok, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si todavía están por ahí, suscríbanse que es gratis. Nos vemos mañana. Pedro out.